para las empresas desarrollar planes de compliance y una cultura de integridad. Bueno, de esto nos hablará nuestro invitado de hoy, Ricardo Riesco, el fiscal nacional económico, quien fue designado en el cargo por el presidente Sebastián Piñera tras un concurso llevado a cabo por el Servicio Civil en el 2018. El fiscal nacional económico es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde fue aprobado con distinción máxima. Además, es becario Fulbright y tiene un Master in Laws de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, donde también fue profesor visitante entre el 2017 y el 2018. El fiscal Riesco se ha especializado en libre competencia, litigación y arbitraje. Además, se ha desempeñado como académico en universidades chilenas y ha escrito y colaborado en la redacción de diversos artículos legales, tanto en Chile como en el extranjero, donde también ha tenido la oportunidad de dictar numerosos... Ahí sí, se silenció Fernanda. ¿Todo? Perdón. No, un pedacito, lo último. Ah, perdón. Pensé que había dado toda la introducción a esta sesión en silencio, pero repito entonces, bueno, le estaba pasando la palabra al fiscal Riesco y bueno, quería terminar bien su presentación diciendo que él se ha especializado en libre competencia, litigación y arbitraje y también se ha desempeñado como académico en universidades chilenas y extranjeras, ha escrito y colaborado en la redacción de diversos artículos legales en nuestro país y en el extranjero, donde también ha tenido la oportunidad de dictar conferencias. Bueno, y ahora sí le doy oficialmente la bienvenida y le paso la palabra al fiscal Ricardo Riesco. Muchas gracias, Fernanda. Se escucha, ¿no? Perfecto. Sí, te escuchamos bien, Ricardo. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, quería partir, digamos, agradeciendo a todos quienes participan en este webinar esta mañana, muy especialmente también a Fundación Generación Empresarial, a su presidente Gonzalo Said, y a su gerente general Fernando Hurtado, con quien fui compañero de curso el primer año de Derecho en la Universidad Católica. Luego nos abandonó en pos de otras ciencias sociales, probablemente en menos áreas en su primer año, como son la ciencia política y luego, entiendo también, la economía. Así que muy agradecido por la invitación. El tema que hoy nos convoca es un tema de enorme actualidad, de gran importancia y, como trataré de explicar también, de gran urgencia en nuestro país, como son los programas de cumplimiento normativo, es decir, estos sistemas de monitoreo y control para cumplir la normativa nacional, para evitar incumplimiento de la normativa nacional en todos sus ámbitos y en lo que a mí y a nosotros nos interesa en el ámbito de la libre competencia, ¿no es cierto? Y es muy bueno hacerlo en instancias como esta, en webinars organizados por instituciones como Fundación Generación Empresarial, que si uno va a su página web, se da cuenta que su misión esencial, su objetivo principal y la gran mayoría de sus actividades están enfocadas en ayudar a crear en nuestro país una cultura de integridad corporativa, una de cuyas principales herramientas, por cierto, son los programas de cumplimiento normativo. La ley encomienda a la Fiscalía Nacional Económica en sus artículos primero y segundo del decreto ley 211, que es la ley que nos rige, una serie de funciones, pero genéricamente son dos las principales: la defensa y la promoción de la competencia. La defensa de la competencia es probablemente la actuación, la misión más conocida de la Fiscalía Nacional Económica, porque se traduce principalmente en detección de ilícitos, investigación de ilícitos y persecución de ilícitos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ustedes habrán visto en la prensa muchos casos, algunos que han tenido gran connotación pública, especialmente en materia de ilícitos colectivos o coordinados contrario a la libre competencia, como son los carteles. De hecho, en paralelo a este webinar se está llevando a cabo ante la Corte Suprema un alegato en que la Fiscalía Nacional Económica está pidiendo confirmar una sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el marco de una colusión en una licitación pública para proveer de suero fisiológico a Cenabast y al Hospital Guillermo Grant en Concepción, colusión que habría sido llevada a cabo, que fue llevada a cabo según el tribunal, por dos laboratorios en nuestro país. Pero también la ley nos encomienda la misión de promover la libre competencia. Lo hacemos
especialmente a partir de la reforma del 2016, principalmente a través de una herramienta que son los estudios de mercado. Ustedes habrán visto en la prensa también el último estudio de mercado sobre compras públicas, y anteriormente habíamos sacado estudios de mercado sobre medicamentos, textos escolares, notarios, que están nuevamente en boga en nuestro país actualmente, y previamente rentas vitalicias. Pero también hacemos nuestra labor de promoción en actividades como esta. Y después del estallido social y durante la pandemia, la Fiscalía Nacional Económica en su labor de promoción ha puesto un renovado interés y un renovado énfasis en promover la adopción de programas de cumplimiento por parte de los agentes económicos, por parte de la empresa. En términos muy sencillos, muy prácticos, lo que busca la Fiscalía es promover que las empresas que no tienen un programa de cumplimiento adopten un programa de cumplimiento, pero también aquellas que tienen un programa de cumplimiento mejoren los programas de cumplimiento que ya tienen. Ahí está el formato de presentación, ¿no? Perdón, se me había olvidado hacer eso. Es decir, que se adopte por parte que no, programas de cumplimiento por partes que no lo hayan adoptado, o que aquellos que ya tienen uno lo mejoren, digamos. Todo lo que pueda hacer la Fiscalía Nacional Económica, la institucionalidad libre de competencia para promover y evitar que se cometan ilícitos anticompetitivos, siempre va a ser poco, siempre nos vamos a quedar cortos. Si producto, lo he dicho anteriormente, si producto de esta presentación se logra que alguna empresa adopte un programa de cumplimiento, o que alguna empresa mejore su programa de cumplimiento, y como consecuencia de ello se evite algún ilícito anticompetitivo, alguna colusión, alguna práctica abusiva, alguna práctica exclusoria de competidores, eso es mucho mejor y produce un impacto social mucho mayor que cualquier acción persecutoria ex post que pueda hacer la Fiscalía Nacional Económica. Y de hecho, la promoción de programas de cumplimiento ha sido una labor que la institucionalidad libre de competencia viene desarrollando desde hace una década. Ha sido pionera la institucionalidad libre de competencia de nuestro país en promover la adopción de programas de cumplimiento. Ya han habido 8 fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que han impuesto a empresas la obligación de adoptar ciertos programas de cumplimiento en base a los estándares establecidos por la Fiscalía Nacional Económica en su guía del año 2012. En todos estos casos, salvo uno, que justamente fue la primera vez que el tribunal impuso la obligación de adoptar programas de cumplimiento, estas obligaciones han recaído en casos de carteles. Pero el primer caso en que el tribunal partió con esta práctica fue justamente un caso de abuso de posición dominante, el caso de Chile Tabaco con Philip Morris. Chile Tabaco, una empresa muy dominante en el mercado de los cigarrillos, del tabaco a nivel nacional, había incurrido en ciertas prácticas para excluir a su competidor Philip Morris. Así lo determinó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema, y eso culminó con la imposición a esa empresa de un programa de cumplimiento el año 2011, 2 años después de la dictación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en nuestro país. Y esto es bastante notable porque los programas de cumplimiento en nuestro país, en materia de libre competencia, no tienen un reconocimiento legal expreso. Son fruto de una creación jurisprudencial. No hay ningún lugar del decreto ley 211 en que se haga mención a los programas de cumplimiento. ¿Por qué se imponen por el tribunal y por qué se solicitan por la Fiscalía Nacional Económica? Porque el artículo 3, que establece cuáles son los ilícitos anticompetitivos en nuestro país, señala que el que cometa un ilícito será objeto de las sanciones establecidas en el artículo 26, que ya vamos a ver más adelante, y además a cualquier medida prohibitiva, correctiva o preventiva que se estime el caso. Y en el marco de estas medidas preventivas de la comisión de ilícitos, el tribunal, como ya hemos visto durante la última década, y en 8 casos, 7 de carteles y 1 de abuso de posición dominante, ha impuesto a los agentes económicos la obligación de realizar programas de cumplimiento, de tener programas de cumplimiento bajo ciertos estándares que en definitiva obligan a que esos programas de cumplimiento no sean programas de papel, meramente formales, sino que sean programas serios, reales y efectivos. No obstante, y como ya señalé y anticipé, la opción de programas de cumplimiento ha adquirido, en concepto de la Fiscalía Nacional Económica, gran urgencia a propósito del estallido social y de la pandemia que estamos viviendo desde hace ya un par de meses. ¿Y por qué? Por 2 razones. Porque nosotros, en el cumplimiento de nuestra misión, en el día a día, estamos en contacto con agentes económicos y estamos viendo en la práctica que existen pocas compañías que tienen programas
de cumplimiento serios, reales y efectivos, y los que tienen programas de cumplimiento dejan mucho aún que desear. Y esto no es solo una opinión y la visión de la Fiscalía Nacional Económica, sino que hay ciertos datos que sustentan hoy día, como vamos a ver más adelante, que menos del 20% de las compañías en Chile, menos del 20%, tiene programas de cumplimiento que de alguna manera se pueden catalogar de programas serios, reales y efectivos. Son números, como vamos a ver, sorprendentes, creo yo, preocupantes y decepcionantes. Porque todos estamos de acuerdo, todos los que estamos acá supongo que estamos de acuerdo en que la empresa, la actividad empresarial, cumple un rol único y insustituible en nuestra sociedad. Es el motor del desarrollo de las personas, es el motor del desarrollo del país. Pero el hecho de que las empresas no estén tratando con mayor ahínco de evitar incumplimientos normativos, no solo en sede de libre competencia, sino que en todo tipo de ámbitos, me parece que es preocupante y decepcionante porque quiere decir que las empresas aún no han entendido bien, no han internalizado el profundo impacto que causan sus acciones, no solo en sus accionistas, no solo en sus clientes, sino que en toda la sociedad. Cómo influye estas acciones negativas en todo el devenir de la sociedad, por un lado. Y también creo que el hecho de que no estén tratando con mayor ahínco de prevenir ilícitos de toda índole, creo que demuestra que las empresas aún no han comprendido que cada peso que se destine a programas de cumplimiento, cada peso que se destine a compliance, no es un gasto, sino que es una inversión, y es una inversión en 3 ámbitos o en 3 dimensiones muy concretas, muy específicas y de gran interés para la empresa. Primer ámbito, es una inversión en la viabilidad económica de las compañías. Segundo lugar, es una inversión en la protección de sus dueños, de sus ejecutivos, de todos los colaboradores de la empresa. Y en tercer lugar, cada peso destinado al compliance no es un gasto, sino que es una inversión en el desarrollo y en el progreso del país, como vamos a ver en pocos instantes. Es decir, nuestra experiencia práctica en el día a día, más ciertos datos que vamos a analizar, producto de una encuesta realizada hace 2 semanas en Chile, digamos, demuestran que las empresas, muy pocas empresas están adoptando programas de cumplimiento serios, reales y efectivos. Y esto nos pilla en un momento muy malo durante la pandemia, porque la pandemia, además de la crisis sanitaria que ha generado una crisis económica muy potente, como no se veía, no sé si en un siglo, pero por lo menos en varias décadas. Y eso trae aparejado, consecuentemente, cambios muy importantes en las empresas. Y este reporte realizado por el Global Business Ethics Survey, de lo que se llama el Ethics and Compliance Initiative, que es una institución conformada por las principales empresas del mundo, demuestra que en épocas de crisis económica derivadas como la actual de una pandemia, la probabilidad de ocurrencia de hechos ilícitos se duplica, más que duplica, en comparación a épocas de normalidad. Esta institución, como digo, esta encuesta salió la semana pasada, establece que cuando estamos en épocas de tranquilidad, de normalidad económica, la probabilidad de ocurrencia de un ilícito en una organización es del 33%. Cuando empiezan a haber crisis económicas, empiezan a haber cambios en la empresa de distinto tipo, y esto aumenta a mayor cambio, mayor probabilidad. Cuando hay pocos cambios, ya casi es que se duplica la probabilidad de ocurrencia de un ilícito. Y cuando hay muchos cambios, como está ocurriendo actualmente en nuestro país y en todo el mundo, más que se duplica la probabilidad de ocurrencia de hechos ilícitos, aumenta de un 33 a un 75%. Y esto nos pilla además en un continente en el cual los ejecutivos de las compañías se sienten muy presionados para incumplir la normativa con el objeto de cumplir las metas impuestas por la compañía. Somos el continente del mundo en que los ejecutivos de las empresas se sienten más presionados para incumplir la normativa con el objeto de cumplir sus metas. La media del mundo es que el 22% de los ejecutivos se sienten presionados. En Sudamérica el promedio es del 87%. Para ser justo, estuve viendo la fuente de esta encuesta y la fuente de la encuesta para Sudamérica fue Brasil y Argentina. Pero creo que estamos en el mismo continente y las dinámicas, si bien pueden variar, probablemente debiesen estar dentro de esos rangos, digamos. Y nuevamente este estudio muy interesante que salió la semana pasada nos demuestra que los ejecutivos sometidos a presión también duplican la probabilidad de incurrir en distintos tipos de ilícitos. Por ejemplo, un ejecutivo sometido a presión tiene más del doble de posibilidad de incurrir en conductas como acoso en el ámbito laboral,
tiene más del doble de posibilidad de incurrir en conductas que este estudio cataloga como conflictos de interés. ¿Pero en qué se traduce esto? Y esto lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Conductas que al interior de la empresa tienden a beneficiar a sí mismo, a sus familiares o a sus amigos en desmedro de los intereses de la empresa. Es decir, ejecutivos sometidos a presión, ejecutivos más proclives a cometer ilícitos. Ejecutivos latinoamericanos sometidos a presión, aún más proclives a cometer ilícitos que en otros lugares del mundo. Y esto, además, en el marco de una pandemia que genera una crisis económica, aún más aumenta la probabilidad de ocurrencia de estos ilícitos, y esto lo estamos viendo, de hecho, en el día a día de la Fiscalía Nacional Económica, que la Fiscalía cuida con extremo celo, con sangre, sudor y lágrimas, con su propia vida, si es necesario, la confidencialidad de sus investigaciones. Pero estos son hechos públicos que han salido por la prensa cuando se realizan denuncias que se han realizado que en épocas de pandemia, donde uno diría que el ser humano debería tender a comportarse mejor, siguen habiendo denuncias por precios excesivos, siguen habiendo denuncias por colusiones para proveer, por ejemplo, el Estado de insumos médicos más caros. No estoy señalando que tengan mérito, lo estamos investigando, todavía estamos en fase de investigación, pero lo que quiero decir es que el ser humano durante épocas de crisis, como la actual, crisis sanitaria, económica, política y social, sigue siendo ser humano y sigue e incluso aumenta la probabilidad de incurrir en conductas reñidas con la ley, la moral, la ética y las buenas costumbres. En definitiva, el hecho de que existan pocos programas de cumplimiento y alta probabilidad de ocurrencia de ilícito nos coloca en una situación compleja, diría yo, en una especie de tormenta perfecta que avisora que en el futuro podemos ver enfrentados a los mismos ilícitos que lamentablemente hemos detectado durante la última década, digamos, en materia de libre competencia. ¿Por qué señalo que el hecho de que existan pocas empresas en Chile que tienen programas de cumplimiento serio, real y efectivo, no solo una percepción que nosotros estamos teniendo en el marco de nuestras investigaciones? Hace 2 semanas, perdón, a mitad de agosto, salió una encuesta del Estudio de Ética Empresarial y Crimen Corporativo en Chile realizada por el Centro de Ética Empresarial del ESE Business School de la Universidad de los Andes, que analizó estas materias y les puso algún número. Primero que todo, y esto ya para mí es representativo de la importancia que se le da a esta materia, de la poca importancia lamentablemente, es que esta es una encuesta que se trató de encuestar a 12.000 personas de diversas, trabajadores, colaboradores, ejecutivos, plana alta, media, baja, de 12.000 empresas, que abarca 12.000 ejecutivos de empresas de nuestro país, en distintos ámbitos económicos. Algunas de ellas que ya habían sido, al menos sectorialmente, objeto de investigaciones y casos, al menos de la Fiscalía Nacional Económica. De esas 12.000 personas, una encuesta de esta naturaleza, de esta importancia, fue contestada por 322 personas. O sea, uno contesta encuestas, la verdad no es muy grato andar contestando encuestas, todos estamos con miles de cosas que hacer durante esta época, miles de estreses, incertidumbre, pero me parece que es una tasa de respuesta que es del 2,7%, la verdad es 2,68%. Tuve que redondear para llegar al 2,7%, me parece que es una tasa de respuesta baja y que representa nuevamente que este tema no se le da la debida importancia a nuestro país. ¿Qué arrojó esta encuesta? Esta encuesta, que pese a la baja respuesta, me parece que tiene tasas de representatividad y validez estadística suficientes, demuestra que el 60% de las empresas encuestadas, digamos, señaló contar con un código de conducta. 60% no diría un código de ética de conducta, que uno diría, bueno, es un buen primer avance, es un buen número, pero si uno hila más fina, en esa misma encuesta señala que solo el 40% de las empresas tiene una línea de denuncia, lo cual uno puede concluir que el 40% de todos los códigos de conducta, el 40% de las empresas cuentan con códigos de conducta que cumplen al menos con un requisito esencial, sin el cual, digamos, el código de conducta no pasa a ser una mera papel, digamos, un conjunto de reglas que son de difícil materialización. Y por lo tanto, solo el 40% de los códigos de ética o de conducta en nuestro país uno podría concluir, sin perjuicio de no haberlo analizado, tiene al menos los requisitos fundamentales, que es contar con una línea de denuncia. Es decir, que si alguien incumple lo mandatado, lo ordenado, lo previsto en ese código de ética, efectivamente alguien lo pueda reportar en la compañía y haya consecuencias. Este número del 40% de códigos de ética o de conducta más líneas de denuncia tiende a coincidir también con que el 40% de las empresas, 39%, realiza capacitaciones sobre esta materia a sus ejecutivos. Eso parece un número bueno, pero después, si uno hila más fino también nuevamente,
del 40% de las personas que tuvieron, digamos, capacitación, menos de la mitad estimó que esa capacitación había sido útil. No se señala por qué había sido inútil, por qué la consideró el 56% inútil. Probablemente porque esa capacitación no bajó al diario vivir, al diario quehacer, digamos, de los ejecutivos, sino que se limitó probablemente a una presentación de cuáles son los ilícitos en distintas materias, digamos, sin hacer la bajada para algo que puedan aplicar en el día a día los ejecutivos de la compañía. Por lo tanto, haciendo una sucesión de cifras que ya hemos mostrado, se puede concluir que si el 40% tiene un código de ética o de conducta y esos mismos hacen capacitaciones, pero más de la mitad de esas personas estiman que la capacitación no les sirvió, no les fue útil, uno podría concluir que menos entonces del 20% de la empresa tienen alguna especie de plan de cumplimiento serio, real y efectivo que produzca algún efecto en sus compañías. Y de hecho, esta encuesta arrojó cosas que son sorprendentes. Esta encuesta pasó de muy bajo perfil en nuestro país, pero arroja cosas que son sorprendentes. En esta misma encuesta, más de la mitad de los encuestados señaló que con el objeto de obtener un beneficio personal, un bono, estaban dispuestos a adelantar la fecha de un contrato o de una venta. Y lo que es peor, el 73% de los encuestados estimó que estaría de acuerdo en registrar contablemente un contrato en forma anticipada, a sabiendas que ese contrato posteriormente iba a ser reversado, todo con el objeto de obtener un beneficio de carácter pecuniario, un bono en desmedro de la empresa. Uno piensa, si son capaces los ejecutivos de las compañías, en esta tasa de probabilidad de cometer actos ilícitos que van en desmedro de la compañía, de sus dueños, de sus accionistas y de los consumidores, ¿qué es lo que harán respecto de personas a quienes no conocen, con quienes no tienen un vínculo directo? Y esto también pasa porque el 55% de las personas, según esta encuesta, estimó que cuando se han verificado ilícitos al interior de las compañías, no van acompañadas de una sanción acorde al ilícito que se ha cometido. A muchos se les paga con indemnización, otros no reciben sanción, pero en definitiva no hay una coerción, no hay consecuencias reales y serias producto del incumplimiento de estos códigos de ética. Números muy preocupantes, estimo yo, y por eso muy preocupantes que no nos deben llevar a una autoflagelación, sino que deben ser el punto de inicio a un cambio, a una mayor intensidad en la promoción de la adopción de programas de cumplimiento. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en nuestra opinión, digamos, los ilícitos anticompetitivos y de toda índole, pero los ilícitos anticompetitivos que han tenido gran repercusión en nuestro país, tienen un impacto directo negativo en el desarrollo futuro de nuestro país. Tiene un impacto directo negativo en las sanciones que pueden aplicarse a los dueños, a los ejecutivos, a los colaboradores de las compañías. Y tiene un efecto directo e inmediato en la viabilidad económica de la compañía. Esto es muy importante. Yo creo que los programas de cumplimiento no se van a masificar en nuestro país hasta que los llevemos a la última línea de los negocios, hasta que las empresas logren darse cuenta que cada peso invertido en compliance es una inversión y no un gasto. Es la única forma de que se alineen los intereses de los ejecutivos con el cumplimiento normativo en nuestro país. Y esto lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Por qué creo que es importante esta materia? Que las empresas traten de minimizar la ocurrencia de hechos ilícitos para el desarrollo del país. Todos hemos sido testigos, espero que pasivos, digamos, de una crisis institucional, de un deterioro institucional en nuestro país, no a propósito del estallido social, probablemente el estallido social, sin justificar ni condenando ampliamente la violencia que haya habido en ese hecho, es un hecho que viene a culminar una década de crisis institucional en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Y esto también lo ha sufrido la empresa. La empresa durante los últimos 10 años, como pueden ver en esta encuesta de Ipsos INC Inteligencia Reputacional de diciembre del 2019, demuestra que la reputación de las compañías venía cayendo en nuestro país en forma sostenida. Y los grandes hitos que marcaban caída en esta reputación corporativa eran los casos de libre competencia, los grandes casos de carteles. Tenemos el caso Farmacia a finales del año 2008, principios del 2009, el caso Pollos en el 2011, el caso papel higiénico o papel confort del 2015, y acá no se señala, pero a principios del 2019 también tuvimos el caso Supermercado de colusión, para culminar en lo más bajo de la reputación corporativa,
después del estallido social, naturalmente. De hecho, esto nos obedece al estallido social. Habían ya señales muy fuertes de que algo estaba pasando en la sociedad, porque esta encuesta de Cadem Plaza Pública de diciembre del 2016 arrojaba resultados preocupantes. Señalaban que conductas como la colusión del papel higiénico eran una práctica habitual en las empresas y el 87% de los encuestados señalaban respuestas de esa naturaleza al 2016, pero ya al 2014 el 81% de los encuestados señalaban que esto eran prácticas habituales. Y de hecho, esta misma encuesta de diciembre del 2016 de Cadem Plaza Pública señalaba que el 84% de las personas sentía que las grandes empresas abusaban de las personas. Es una crisis transversal. Yo no quiero radicarla única y exclusivamente en las empresas. Es una crisis multisistémica, naturalmente, y el sector público también tiene parte importante de la crisis que estamos viviendo. De hecho, esta misma encuesta estimaba que el 68% de las personas se estimaba también abusada por parte de los servicios públicos del Estado. Y por eso, estas señales que habíamos visto en el tiempo, no es de sorprender que una de las causas que se ha estimado que causaron el estallido social justamente fueron estos casos que genéricamente se llaman abusos empresariales. Y así lo demuestran las encuestas que se verificaron con posterioridad a octubre del 2018. Esta encuesta de Cadem y la tercera de diciembre del 2019 señala que un 63% de las personas estimaban que el empresariado, las grandes empresas, sea lo que sea que eso signifique, digamos, era bastante o muy responsable del estallido social. Ustedes podrán decir esa encuesta está mala, porque las encuestas efectivamente tienen sus problemáticas y hay que mirarlas con beneficio inventario, pero tienden a reflejar cosas. De hecho, esta encuesta de la CEP del 2019 colocaba los abusos de las empresas en el 5º lugar de las causas del estallido social. Insisto, una crisis multisistémica porque si ustedes ven ahí, hay muchas causantes de esta crisis, digamos, y entre ellas ya hay una culpa compartida, por decirlo, del sector privado y del sector público. Otra encuesta de Chilecracia, que se verificó en terreno, en la segunda y la tercera semana post-estallido social, al principio de la primera semana colocaba la petición de cárcel efectiva para colusión en la tercera causa del estallido social. Ha ido bajando eso está online y va bajando, las prioridades van subiendo otras, pero al día de hoy la cárcel efectiva para delitos de colusión es la 5ª petición que se estaría realizando para efectos de salir de la situación de crisis en que se encuentra en nuestro país. Y esto refleja, me parece, una cosa que por obvia a veces se olvida, que es que los actos negativos que realizan las empresas tienen un impacto directo y profundo en la sociedad, en el sustrato social en el cual se desarrolla la actividad económica. Y cuando se produce un impacto en el sustrato social, hoy en día al menos se produce un impacto directo e inmediato en el sustrato político en el cual se desarrolla la actividad empresarial. La actividad política hoy en día, sin hacer juzgamientos, ni para bien ni para mal, la actividad política tiende a ser una caja de resonancia, a transmitir en forma directa el sentir de la ciudadanía. ¿Y eso en qué se traduce? Muchas veces en políticas públicas que buscan solucionar problemas, muchas veces problemas que existen, que requieren de una rápida y pronta solución naturalmente, pero que se realizan al calor, al fragor de la batalla, y por lo tanto se traducen en políticas públicas que no logran solucionar los problemas que están llamados a solucionar. Entonces se produce un círculo vicioso y por lo tanto un impacto directo en el progreso futuro de nuestro país, producto de estos ilícitos anticompetitivos, y eso debe llevar como primera causa a que las empresas, digamos, adopten mayores prevenciones con el objeto de evitar la comisión de actos que finalmente tienen impacto en las políticas públicas de nuestro país. Pero alguien podría decir, mira, encuentro que la relación causal entre malas políticas públicas y los ilícitos que cometen las empresas es demasiado lejana. No encuentro que ese argumento, porque esto es totalmente opinable, naturalmente, encuentro que no hay una relación causal directa. Por lo tanto, yo no voy a adoptar un programa de cumplimiento fundado en que los ilícitos anticompetitivos produzcan efectos negativos potenciales en el desarrollo del país. Bueno, a esa persona le quisiera decir que, ok, que su argumento puede estar, pero bueno, también tiene otra razón por la cual deberá adoptar un programa de cumplimiento, y que es que la ley 20.945 del 30 de agosto del 2016 aumentó las sanciones establecidas para quienes incurren en el ilícito anticompetitivo. Por lo tanto, si usted no quiere adoptar un programa de cumplimiento en razón del bienestar del país, adóptelo en razón del bienestar propio.
Porque si la Fiscalía Nacional Económica, de oficio o por una denuncia, detecta, investiga y lo persigue, esa persona, todo quien haya participado en un hecho ilícito, puede verse expuesto a enormes sanciones de todo tipo, conforme lo establece el artículo 26 en relación con el artículo 3 del decreto ley 211. Y estas sanciones son uniformes, no son solo para el ilícito más grave como es la corrupción, sino que para cualquier tipo de ilícito anticompetitivo. ¿Y cuáles son estas sanciones? Bueno, una multa a beneficio fiscal que va hasta el doble del beneficio económico obtenido, reportado por la infracción, o hasta el 30% de las ventas afectadas en la línea de productos o servicios afectada por la infracción. Si no se puede determinar cuál es el beneficio económico o el 30% de las ventas afectadas, la ley establece una regla supletoria de una multa de hasta 60.000 UTA, que son una multa de hasta 55 millones de dólares. Son las multas de carácter pecuniario y las multas en general más duras, más invasivas que establece nuestro ordenamiento jurídico. Estas multas son aplicables a las personas jurídicas, a los directores, gerentes, administradores, colaboradores y a cualquier persona que haya intervenido en el acto ilícito. Y las personas naturales responden en forma solidaria a las personas jurídicas. Además de las multas, tratándose de personas jurídicas, incluso el tribunal puede ordenar la disolución, que es una especie de pena de muerte corporativa de una persona jurídica y que ya se ha hecho en algunos casos anteriores. Por ejemplo, el tribunal en el caso Pollo disolvió la asociación gremial que reunía a las empresas del rubro. Y para casos de colusión atendida a su especial gravedad, el decreto ley 211 establece sanciones adicionales. Una prohibición, por ejemplo, de contratar con el Estado hasta por 5 años, una prohibición de ser gerente o director de una sociedad anónima abierta o una empresa del Estado hasta por 7 años, y finalmente una sanción, una pena de cárcel de entre 3 y 10 años, que a propósito de la agenda de abusos que lanzó el gobierno post estallido social, esa pena de cárcel se busca aumentar en su piso mínimo a 5 años y 1 día, cuando la colusión recaiga sobre bienes y servicios de primera necesidad. También esta ley contempla una ley Emilia. Lo que quería el legislador es que cuando hay una colusión determinada perseguida por la Fiscalía, determinada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y ratificada por la Corte Suprema y perseguida después penalmente por a instancias de la Fiscalía Nacional Económica, cuestión que va a ocurrir, es un hecho que va a ocurrir, se busca que la persona sancionada por colusión pase al menos 1 año en la cárcel, tenga una pena de cárcel efectiva, aunque no tenga antecedentes penales previos. Y para finalizar, si esto fuera poco, siempre con posterioridad a la existencia de una sentencia firme de ejecutoria en sede de libre competencia, existe la posibilidad de quienes se hayan visto afectados por el hecho ilícito de solicitar una indemnización de perjuicio, y esta ley que estamos comentando facilitó el proceso y agilizó el proceso para obtener la indemnización de perjuicio, radicando el conocimiento de ese juicio en un juicio sumario ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Alguien podría decir, mire, yo no voy a adoptar un programa de cumplimiento o no voy a perfeccionar el que tengo porque no encuentro, digamos, que eso promueva buenas políticas públicas en nuestro país, y la probabilidad que a mí me detecten cuando estoy cometiendo un ilícito anticompetitivo es baja. Y si me detectan, traspasaré esa multa a los consumidores. Puede tener un argumento esa persona, como casi todo en la vida, es discutible, pero le quiero dar una tercera razón, ya como dueño o ejecutivo principal de la empresa, por la cual es importante tener un programa de cumplimiento. Porque usted podrá pagar la multa, pero lo más probable, y esto es un fenómeno que está naciendo, pero probablemente en los próximos años se va a ir intensificando, y se va a ir intensificando en nuestro país como consecuencia de la intensificación de este proceso en el extranjero, lo más probable es que los consumidores, que hoy en día están cada día más empoderados, producto probablemente de las redes sociales que le otorgan mucho mayor información, van a dejar de adquirir productos o servicios de empresas que se hayan visto involucradas en actos reñidos a la normativa. Estos son ejemplos que hemos visto en nuestro país, llamados a boicotear, a no adquirir productos o servicios de empresas involucradas en actos de colusión. Hoy día estamos frente a un nuevo consumidor, un consumidor mucho más empoderado, que ya no ve como el único driver de demanda el precio, sino que busca más de las empresas que le proveen un bien y un servicio. Insisto, esto es un fenómeno naciente, pero probablemente creciente a instancias no solo lo que ocurre en Chile, sino que también en el extranjero. Y esto me parece que es un fenómeno bueno que insta y promueve
justamente los programas de cumplimiento en las empresas, porque se deja de ver el compliance, el cumplir la norma, que por lo pronto es algo que se ve carente de toda épica, fome, aburrido, que no inspira, pero con esta mirada, por el impacto que pueden traer los incumplimientos a la norma en la empresa, el compliance ya no se ve como opuesto a la rentabilidad de la compañía, sino justo al revés, como condición indispensable, como condición sine qua non, como requisito para que la compañía sea exitosa en el mercado y obtenga las mayores rentabilidades posibles. Así las compañías dejan de ver el compliance, como ocurre, como un conjunto de normas impuestas por el Estado, por un burócrata a los particulares, como un conjunto de provisiones que llevan además a la implementación de un Estado policía al interior de las compañías y que me impiden hacer negocios. No, señores, justo al revés. Yo tomo un programa de cumplimiento y cumplo la norma porque justamente quiero ser una empresa muy exitosa en el mercado, porque si no cumplo la norma voy a obtener una sanción que consiste en el no consumo por parte de los consumidores nacionales. En definitiva, lo que se propone es que vayan a captar inversionistas, vayan a captar proveedores, vayan a captar colaboradores, vayan a captar clientes justamente fundados, entre otras cosas, en que cumplen las normas y que no están involucrados en hechos ilícitos. Esto es un tema que ya lo estamos viendo con inversionistas internacionales como BlackRock, que está exigiendo ciertos parámetros de las empresas. Los proveedores vayan a captarlo. Miren, señores, la ley establece un pago a 30 días. Bueno, yo quiero tener los mejores proveedores, quiero tenerlos los más comprometidos como empresa, por lo tanto no les pago a 30 días, le pago a un periodo menos que el que establece la ley. Vayan a buscar personas, colaboradores, fundados justamente en el cumplimiento ético, legal, normativo que tienen las empresas. Las personas hoy día quieren trabajar en empresas con algún grado de propósito. Vayan y utilicen su programa de cumplimiento para atraer mejor talento. Y así ganarle a su competencia. Ese es el proceso competitivo, un proceso de rivalidad que nos obliga a captar más y mejores inversionistas, que nos obliga a captar más y mejores proveedores, que nos obliga a captar más y mejores colaboradores, y eso empieza a traducir en la captación de más y mejores clientes más leales. Por lo tanto, tienen que usar los programas de cumplimiento como una herramienta competitiva que les permita obtener una ventaja y una mejor rentabilidad de sus empresas, y eso es perfectamente legítimo. Cambia el eje de los programas de cumplimiento, insta que las empresas entonces no vean esto como un gasto, sobre todo en estos momentos de escasez, de crisis económica, sino como una inversión que permita la viabilidad económica de la empresa en el mediano y largo plazo. Así se alinean los intereses de la alta dirección de la empresa totalmente. Y estaba pensando qué mensajes se pueden pasar para los gobiernos corporativos. ¿En qué se traduce una vez que nosotros queremos adoptar un programa de cumplimiento de la nada, que sería fantástico, o mejorar el programa de cumplimiento que ya tengan, que también sería increíble, todo en aras de evitar ilícitos anticompetitivos por los graves efectos que producen a la sociedad, a las personas y a la propia empresa? Bueno, con esta mirada se alinean 100% los intereses de la alta dirección. ¿Y en qué se traduce esto concretamente en el gobierno corporativo? ¿Qué debe hacer el gobierno corporativo de una empresa que quiere adoptar un programa de cumplimiento que sea real, serio y efectivo? Lo primero, y esto parece una perogrullada, pero es muy importante, es conocer el propio negocio. Claro, yo sé que mi empresa vende zapatos o provee servicios de internet. No, me refiero a ir a terreno. Esto lo está señalando el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, lo señaló hace pocos días Gonzalo Said, también acá presente en una columna en el diario, lo está señalando otras personas que intervienen en la empresa como Claudia Bobadilla, lo está señalando. Tienen que conocer el negocio, y no en términos generales, tienen que ir a ver qué es lo que hacen los ejecutivos de su empresa. Los programas de cumplimiento son trajes a la medida de cada empresa. No es un conjunto de reglas que es aplicable de la misma manera a la empresa A, B y C, sino que están hechos para adaptarse precisamente a las necesidades del quehacer diario de sus personas. Y para tal efecto, los altos ejecutivos de la compañía tienen que saber muy bien qué es lo que hacen sus colaboradores. Tienen que saber con qué competidores y cuándo se relacionan, con qué proveedores y cuándo se relacionan, con qué clientes y cuándo se relacionan. Si ustedes no conocen el día a día de los colaboradores, es muy difícil que puedan hacer un programa de cumplimiento, de establecer un manual de conducta que se ajuste a las necesidades prácticas de quienes trabajan con ustedes. Y me parece que eso se reflejó también en la encuesta
que hizo el Centro de Ética Empresarial de la Universidad de los Andes. Por eso tengo la impresión de que las capacitaciones que se realizan son muy teóricas. Oiga, el artículo 3 del decreto ley 211 prohíbe coludirse en su letra A. En su letra B prohíbe los abusos de posición dominante. En su letra C prohíbe las prácticas predatorias de competencia leal. Perfecto, fantástico. ¿Qué significa eso en mi negocio? ¿Dónde yo, en esta área de negocio, tengo más posibilidades de coludirme con mis competidores? ¿En qué área de negocio tengo más probabilidades de abusar de mi posición para cobrar precio abusivo o para excluir actuales o potenciales competidores? ¿En qué área de negocio específica y por qué yo tengo más posibilidad de incurrir en una venta atada, en una práctica predatoria, una práctica de competencia leal? Pero para eso hay que ir a terreno y tener reuniones con cada uno de los equipos de trabajo. A mí me tocó muchas veces hacer planes de cumplimiento y si alguien quiere conocer realmente una empresa y su funcionamiento, debe participar en un programa de cumplimiento. Decenas de reuniones con cada uno de los ejecutivos viendo su vida diaria. ¿Qué es lo que hacen? Y después se hacen los programas de cumplimiento en base a la dinámica práctica y a los riesgos detectados para cada área de negocio. Además de conocer el propio negocio, deben conocer a sus propios colaboradores. Este reporte del Global Business Ethics Survey que mostramos al principio de la presentación demuestra que ejecutivos sometidos a presión tienen se duplica la probabilidad de que cometan ilícitos de distintos tipos. Bueno, conozcan a sus colaboradores. ¿De dónde vienen? ¿De qué empresa vienen? Porque hoy en día hay un escenario de volatilidad laboral enorme. Los ejecutivos van, vienen de distintas naturalezas. ¿De dónde vienen? ¿Qué prácticas tenían en esa empresa? ¿Qué tradiciones tenían? ¿Qué cultura corporativa tenían? ¿Cómo van a ir reactivando ante un escenario de cambios de ejecutivos muy frecuentes, reactivando que todos ellos cumplan con los parámetros legales, morales y éticos que establece mi sociedad, mi compañía? Las empresas muy acertadamente dedican grandes esfuerzos para conocer a sus clientes, ¿no es cierto? Y utilizan hasta herramientas tecnológicas digitales. Bueno, las mismas, sin invadir la privacidad de las personas, se pueden utilizar para conocer a los empleados, a los colaboradores de las compañías, a los ejecutivos. ¿Qué los presiona? ¿Qué los mueve? ¿Qué los preocupa? En definitiva, es imposible hacer algo que les aplique y que puedan utilizar en su vida diaria y que sea efectivo si es que no conocemos nuestra empresa y no conocemos nuestros colaboradores. En ese sentido, yo siempre he dicho que el compliance no debiese ser un monopolio de abogados y de economistas como en la práctica es. Debiésemos incorporar otras ramas del saber, sobre todo hoy día donde el conocimiento es de carácter interdisciplinario, el saber. Hay que incorporar sociólogos, antropólogos, psicólogos, personas que hagan marketing de tal manera que las personas puedan hacer suyas los parámetros éticos, legales y normativos de una empresa y aplicarlo en su vida diaria. Por lo tanto, conocer la empresa, conocer a los propios colaboradores. Participar. La alta dirección de la empresa debe participar en los programas de cumplimiento. No basta con mandar un mail a toda la compañía diciendo hemos iniciado un programa de cumplimiento y por favor pónganse a disposición de todo lo que pida Juanito o Juanita. Tienen que participar. Tienen que mandar el mail, asistir a la capacitación, leer los códigos de ética, intervenir directamente en lo que quieren que sus colaboradores ejecuten en el día a día. Idealmente, si esto se pudiera hacer, ir a terreno, participar en estas reuniones, conocer el día a día qué es lo que hace específicamente su empresa. Esto es tremendamente importante y es lo que se conoce fuera como el tone from the top. Es lo mismo que señalaba al principio, 322 ejecutivos de los 12.000 a quienes se envió la encuesta, contestaron la encuesta de la Universidad de los Andes. Eso demuestra que no le dan la debida importancia. Le apuesto que otras encuestas sobre materias como salarios laborales, digamos, probablemente habría sido contestada por más de 322 personas de las 12.000 encuestadas. Y por lo tanto, eso manda señales al resto de las personas. Si usted no participa como alto directivo de la compañía en la capacitación, los que participan lo harán de mala y verán que esto no es algo importante. Conoce tu empresa, conoce tus colaboradores, participa activamente, empodera. ¿Y a qué me refiero acá específicamente? A los llamados oficiales de cumplimiento. Lo primero que yo haría es cambiarle el nombre porque me parece inmediatamente que de marketing tiene poco y no refleja la importancia que debería tener los llamados oficiales de cumplimiento en una compañía. Deberían ser llamados, no sé, yo no soy muy inventivo para estas cosas, no sé, gerente de estrategia corporativa, gerente de estrategia sostenible, no sé, eso es un tema que tiene que ver cada compañía porque señalo que estos programas de cumplimiento son herramientas competitivas. El oficial de cumplimiento no puede ser la persona que es visto como el opuesto a los ejecutivos de las compañías
al interior de las compañías. Oficial de cumplimiento que pasa por el pasillo y todos los ejecutivos de la compañía se cierran en su oficina y que ojalá pase de largo y este señor no esté conmigo. Y eso es lo que ocurre en muchas compañías, como una persona que me impide realizar negocios. Cuando con este enfoque justamente es al revés. Es el que me permite, en un marco normativo, ético y moral, realizar más y mejores negocios, ir a captar más y mejores inversionistas, más y mejores colaboradores, más y mejores proveedores y por lo tanto más y mejores clientes. Y tiene que ser un oficial de cumplimiento o el nombre que le pongan que se siente en la mesa del directorio. Hoy en día los llamados oficiales de cumplimiento no tienen, en mi opinión, el mismo estatus que el que tienen los otros gerentes de la plana gerencial de la compañía. Y eso es muy malo, nuevamente manda señales de qué es lo que es importante en mi compañía y de qué es lo que no es importante. Naturalmente estoy generalizando. Si hay alguien acá en que el oficial de cumplimiento participe en el directorio, lo felicito. Estoy generalizando en base a los datos que tenemos y lo que nosotros vemos como Fiscalía Nacional Económica. Ejecuta. ¿Qué significa esto? Que si ya vamos a redactar un código de ética, vamos a establecer manuales específicos por área de negocio de la empresa según el riesgo detectado y su quehacer diario. Si ya vamos a tener capacitaciones, si ya vamos a hacer auditoría, es decir, vamos a tener implementados sistemas de control y monitoreo, bueno, detectado el incumplimiento, hay que hacerlos efectivos. Vimos en la encuesta que el 55% de los ejecutivos que respondieron estimaban que ante un incumplimiento de los programas de cumplimiento, de lo que constituye los parámetros normativos, éticos, morales de la compañía, el 55% estimaba que eso no traía aparejada ninguna sanción. Una persona que se va por incumplimiento normativo se va igual que otra premiada, digamos, por los años de servicio a la empresa. Entonces, nuevamente son señales que hacen inefectivo y tiran un poco por la borda todos los otros esfuerzos que podrían haber hecho las compañías a esta materia. Conoce tu empresa, conoce a tus colaboradores, empodera, ejecuta y premia. Se premia a los ejecutivos normalmente cuando cumplen sus metas de carácter económico y eso es fantástico. Naturalmente las personas actúan por incentivo y eso debe ser promovido por la empresa, sobre todo en estos momentos. Pero premia a todos quienes cumplan ciertos parámetros y logren reflejar en la vida diaria, en su quehacer diario, los parámetros éticos de compañía. Y no por un tema ético, moral, religioso, de que por una especie de buenismo. No, porque esas personas, si adoptamos esta visión del programa de compliance, son los que garantizan la viabilidad económica, la rentabilidad de la compañía en el corto, mediano y en el largo plazo, y es por eso que merecen su reconocimiento. Y en definitiva, si adoptamos estas visiones por parte de la alta dirección de la empresa, vamos a tener un programa de cumplimiento que satisfaga los estándares de la Fiscalía Nacional Económica, establecido en su programa, en su guía normativa de programas de cumplimiento y que además han sido perfeccionadas, complementadas y ampliadas por los ya 8 fallos que señalamos que ha impuesto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en esta materia. Y con eso espero haber contribuido a lo que señalé que es el objetivo principal de la Fiscalía, que es promover la libre competencia en los mercados, y ojalá que producto de esto y de otras cuestiones que está haciendo también Fundación Generación Empresarial, las empresas con el grado de urgencia que se merece, dado el momento en que vivimos, adopten programas de cumplimiento para quienes no lo tengan, y los que ya tienen, esto les sirva para perfeccionarlos, mejorarlos, en aras de estos objetivos de ser mejores empresas que contribuyan a sí mismos y también al país. Así que muchas gracias a todos por el tiempo, la invitación y la paciencia también. Bueno, muchísimas gracias, fiscal. Quiero quedarme con un concepto que creo que es muy potente y que puede resumir, a mi juicio, lo que se ha presentado hoy día y que tiene que ver con las señales. Las señales que no solo dan los liderazgos al implementar un programa de cumplimiento, pero también señales que dan las personas involucradas en su implementación, por ejemplo, al estar presente en reuniones como esta. Y en eso nos deja muy contentos la alta convocatoria que hemos tenido. Tenemos sobre 90 participantes en esta sesión. Y también el interés que hemos estado recibiendo a través de las preguntas y agradecimientos por esta charla. Y bueno, sin decir más, quiero pasar a las preguntas del público y quiero partir por la de Pablo Trevisan, de Deloitte, y que se relaciona también con una pregunta que yo misma tenía preparada para hacerle, fiscal.
Pablo pregunta, ¿qué enfoque adopta o adoptará la Fiscalía para evaluar la efectividad de un programa de cumplimiento? Y la pregunta que yo tenía por mi lado tiene que ver con aquellas empresas que han sido sancionadas por la Fiscalía Nacional Económica. ¿La institución hace seguimiento al cambio de conducta de estas empresas? Muchas gracias, Fernando, Fernanda y Pedro, ¿no? Entiendo. Pedro Trevisan. Sí, Pedro. Antes de responder, quería señalar, efectivamente, las señales son muy importantes en todas las materias del ser humano, en todo, en la familia, en la empresa, en nuestro trabajo, porque las señales generan percepciones también que son muy importantes porque esas percepciones van generando realidades. Y efectivamente en Chile las señales que se dan en materia de cumplimiento son buenas. De hecho, uno ve diplomados, magísteres, todo tipo de clases en materia de programa de cumplimiento que hasta hace 10 años atrás no se veían. Y son muy importantes. Lo que me preocupa a veces de esas clases es que muchas veces concurren los oficiales de cumplimiento con gran ímpetu, con gran buena fe, fantástico, pero ellos dependen de las señales que le den la alta dirección de la empresa. La alta dirección de la empresa tiene que estar, ellos son los que tienen que abrirle la puerta al oficial de cumplimiento, o con un nombre más marquetero, en mi opinión, le abren las puertas del directorio, le abren las puertas a la compañía, y en vez de ser una persona que va contra los ejecutivos que me impide hacer negocio, va de la mano conmigo. Pero hay señales positivas, pero para ser totalmente honesto, encontré que los resultados de la encuesta de la Universidad Los Andes fueron preocupantes. Falta mucho por hacer. Y esto nuevamente no es para hacerse harakiri, ni para ponerse a llorar y llorar sobre la leche derramada, no, es para con un nuevo ímpetu instar porque las empresas adopten estos programas de cumplimiento, porque acá estamos todos, el interés público y el interés privado incluso pueden coincidir en esta materia. Todos queremos que no haya infracciones, sabemos que nunca se va a poder evitar mientras existen seres humanos en este planeta, pero hay que hacer el mayor esfuerzo por evitarlo por todos los efectos que vimos. ¿Qué enfoque va a tener la Fiscalía Nacional Económica para evaluar los programas de cumplimiento? Bueno, el que se señala justamente en su guía. Nosotros todo lo que hacemos es verificar que el programa de cumplimiento sea serio, real y efectivo, bajo distintos parámetros, que son en sustancia los que ya señalé acá, que no sea un programa de papel, algo meramente formal para cumplir, sino que sea algo vivido, efectivo por la compañía, y no solo por los ejecutivos de menor rango, sino que también por la alta dirección de la empresa. En ese sentido, un programa serio y real y efectivo no necesariamente, y sabemos que no va a impedir totalmente la comisión de ilícitos, y por eso creemos que puede ser objeto, si es que es un programa serio, real y efectivo, la persona de una rebaja de la sanción que se le imponga. Recordemos una cosa, eso sí, que la Fiscalía detecta, investiga y persigue, es decir, demanda o requiere y solicita la aplicación de multa. La Fiscalía no aplica directamente multa. Y al solicitar multa, si la Fiscalía ve que hay un programa serio, real y efectivo, podría considerar esa circunstancia como una circunstancia atenuante de la responsabilidad de la empresa. Un programa serio, real y efectivo, cuando se detecta en todo caso una colusión al interior de la empresa, implica necesariamente una delación compensada. Es decir, me parece que es un contrasentido, una contradicción, digamos, señalar, estar, por ejemplo, en un juicio por colusión y a la vez estar alegando que se tiene un programa cero, real y efectivo, porque el programa, algo le falló claramente si es que no detectó la colusión, o habiéndola detectado, las empresas no recurrieron al mecanismo de la acción compensada que establece nuestra legislación para remediar lo antes posible los efectos de una eventual colusión. Y la segunda pregunta, perdón, Fernanda, la tuya era... ¿O está contestada, perdón? No, si la Fiscalía le hacía seguimiento al cambio Perdón, de conducta en aquellas empresas que fueron sancionadas. sí, efectivamente. O sea, la Fiscalía, conforme al artículo 39, letra D, me parece, del Decreto Ley 211, tiene por obligación hacer cumplir los fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Corte Suprema. Y en ese sentido, cuando esas sentencias quedan firmes y ejecutoriadas, la Fiscalía sí está monitoreando la implementación de estos programas de cumplimiento y para tal efecto vamos a abrir investigaciones tendientes a verificar que se hayan cumplido los parámetros, porque se obligan a adoptar programas de cumplimiento conforme a la guía, eso es lo que establece la sentencia, más ciertas cuestiones adicionales que puede haber impuesto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y naturalmente nosotros iniciaremos investigaciones tendientes a verificar que esas sentencias se estén cumpliendo en tiempo y forma. Gracias. Verónica Esposito también nos manda una pregunta a través del chat y creo que se relaciona con lo anterior.
Y la pregunta es, desde su punto de vista como autoridad máxima de la Fiscalía, ¿cuál cree que es la causa por la que las empresas desarrollan sus modelos de prevención de delitos en base a la ley 20.393, aun cuando el mismo cuerpo legal indica que las empresas podrán, y lo pone entre comillas, tener? Es decir, que el modelo de prevención de delitos no sería mandatorio y no desarrollan este programa de cumplimiento en materia de libre competencia, aun cuando se trata de empresas que eventualmente fueron sancionadas. Es una buena pregunta, pero no tengo la respuesta, digamos. Sí, porque sí puedo decir algo. La pregunta parte del supuesto de obligaciones. Yo tengo que tomar un programa y tener un programa de cumplimiento para evitar una sanción. Y me parece que eso es legítimo. Con tal de que se tenga un programa de cumplimiento serio, real y efectivo, la causa por la cual se tenga un programa de cumplimiento me parece que es menor. Si usted está cumpliendo por convicción o está cumpliendo por coerción, es decir, por miedo a una sanción, la verdad es que a uno no le importa con tal de que exista un programa serio, real y efectivo. Pero hay que cambiar el switch, porque ¿por qué tengo que tener un programa de cumplimiento? Si que, bueno, la razón es porque si no lo tiene y usted incurre en una infracción, lo más probable, dependiendo de la magnitud, naturalmente, lo más probable es que eso va a tener un impacto directo en su negocio. No es un tema de obligación, es un mandato para que la compañía pueda ser rentable en el mediano y largo plazo de la compañía. Mientras no demos vuelta a ese switch, todo va a quedar sujeto a una especie de cumplir con obligaciones. Ah, ya, esto es como los niños. Ya, qué lata, tengo que irme a la pieza, tengo que tener un programa de cumplimiento porque si no me van a sancionar, tengo que tener un programa de cumplimiento por las razones que fuesen, tengo que tener un programa de cumplimiento porque quiero captar más inversionistas, quiero que me vaya mejor, quiero captar mejores proveedores más comprometidos conmigo, quiero captar gente, que hoy día es muy importante eso, que quiera trabajar conmigo porque yo tengo ciertos estándares. Y eso se va a traducir en mayores clientes, es un cambio de switch un poco. Sí, porque eso es lo cual, si una persona quiere tener, como señalé, programas de cumplimiento por miedo a la sanción, que son gigantescas, por no decir bestiales, las sanciones de nuestro decreto ley 211, digamos, me parece también válido, perfectamente válido. El tema es que haya programas de cumplimiento, en definitiva. Pero la razón por la cual las empresas hacen esta argumentación conforme a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la verdad lo desconozco. Probablemente sí, no quieren incurrir en el gasto, que me parece legítimo en esta época, pero esto no es un gasto, es una inversión, finalmente. Totalmente de acuerdo en eso, y creo que, bueno, también responde en parte a lo que planteaba José Antonio, que decía en realidad cuántas empresas en Chile podrían haber aplicado este modelo en base a temor o convicción. Bueno, creo que es imposible saberlo, las motivaciones realmente son totalmente personales de cada empresa, y yo creo que hacer un estudio al respecto sería tremendamente impopular por lo demás, pero sí creemos que, o sea, que el hecho ya de tenerlo implica esta inversión de futuro y de sostenibilidad para la empresa. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, Mario Moya pregunta si le parece que debiera haber un proceso de certificación o registro de los oficiales de cumplimiento, similar a los que existen en otras industrias como la de seguros, de bolsa o auditoría. Para ser sincero, no lo he pensado. Puede ser algo posible, digamos. Puede ser algo posible. Pero lo que yo sí creo, e insisto en esto, es que el oficial de cumplimiento tiene que estar sentado en la mesa del directorio. Tiene que estar sentado al lado del gerente general. Tiene que ganar lo mismo, no sé si lo mismo, pero muy parecido a los gerentes principales de la compañía. Tiene que ser alguien total y absolutamente empoderado, que me ayude a la visión estratégica de la compañía, la visión comunicacional, que me ayude a determinar los impactos que tienen mis actos en la sociedad, no solo desde la perspectiva normativa, sino que también desde la perspectiva ético, moral y sociológica. Por eso señalo, por eso estos registros de oficiales de cumplimiento me parecen bien, y no lo he pensado realmente, pero no estoy opuesto. Eso es la medida que cumple este otro objetivo, de que sea un par de los miembros de la alta dirigencia de una empresa. Perfecto. Interesante. Bueno, la siguiente pregunta de Sebastián Ochoa se relaciona con, y pregunta por su criterio, de por qué el Tribunal de Libre Competencia podría haber rechazado o lo haya hecho algunos acuerdos entre la Fiscalía y algunas empresas. Ahí nos estamos yendo a otra, supongo que se refiere a los acuerdos extrajudiciales. Lamentablemente dice eso nomás, pero si quieres seguimos a la siguiente pregunta.
La institucionalidad de libre competencia en nuestro país está compuesta por dos instituciones, un órgano administrativo que es la Fiscalía Nacional Económica y un tribunal especializado que es el tribunal. La Fiscalía, cuando detecta un caso que detecta algún ilícito, tiene distintas vías conforme a la ley para perseguirlo. El más duro, naturalmente, es un requerimiento. Pero hay distintas razones de eficiencia, de priorización de casos, de magnitud de casos también, que hacen que la Fiscalía pueda optar por la otra vía de término de un caso y de mejora de la competencia en los mercados, como son los acuerdos extrajudiciales. Los acuerdos extrajudiciales han tenido ciertas complicaciones en el último tiempo, naturalmente, pero es una vía posible que la Fiscalía va a seguir instando y tratando de convencer al tribunal cuando corresponda de que es la mejor alternativa para el caso específico. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta de Alejandro Smith dice, tenemos mucho que hacer en nuestro país en programas de cumplimiento y es muy preocupante la posición e interés de las empresas por implementarla. A su juicio, y para poder realmente movilizar a las empresas de manera transversal, es decir, desde el directorio y hasta la última línea de la empresa, ¿qué perfil y qué talentos cree que debieran tener los oficiales de cumplimiento para poder llegar a través de una especie como de evangelización, dice él, de las buenas prácticas con los colaboradores y no simplemente a través del castigo? Buena pregunta. Tiene que ser una persona que sepa mucho, que tenga un gran prestigio al interior de la compañía, que sea escuchado por la alta dirección de la empresa, que sea escuchado por la generalidad de los colaboradores de la compañía y que logre convencer, porque esto de la evangelización de las buenas prácticas lo entiendo y lo comparto incluso, pero parte de la base nuevamente de que tenemos que convencer a los ejecutivos de que sean buenos, desde una perspectiva ético, moral, religiosa, llámese como sea. Y me parece que esa es una labor que es totalmente inabordable, que nunca los vamos a convencer de eso. Porque cuando uno le tratan de convencer de que sea bueno, pero en paralelo tiene una meta que cumplir, sobre todo en un ambiente de crisis económica como la actual, créanme, y esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dicen los que han estudiado el comportamiento del ser humano, naturalmente va a preferir el interés personal y el interés personal de corto plazo. Por lo tanto, más que la evangelización de las buenas prácticas como un concepto abstracto, ético, moral, hay que no evangelizarlo, hay que convencerlo de que estas buenas prácticas son indispensables para que la compañía pueda hacer buenos negocios a futuro y en el corto plazo, para que le vaya bien. Señor, si usted no sigue esto y por una meta de corto plazo hace algo que está reñido con la ley, quizás usted va a producir un escándalo público que va a hacer que las ventas de la compañía bajen, que las ventas de productos o servicios, es darle un poco vuelta. Esto también se puede hacer, pero es una tarea medio de prédica que busca cambiar la esencia del ser humano y me parece que es una tarea media compleja. Que por ahí no vamos a tener programas de cumplimiento, pero siempre van a ser vistos como una carga, como un costo, como algo indeseable. Y por lo tanto el oficial de cumplimiento, cuando se vea en la empresa, siempre va a generar escapes, digamos. Y eso es justamente lo que no queremos. Pero una muy buena pregunta. Si tienen que ser abogados, un abogado que sepa mucho, digamos, y que tenga carisma y que se sienta a la mesa puede serlo. También lo puede ser un economista, también lo puede ser un psicólogo, un sociólogo, no sé, no hay un requisito de profesión. Lo que sí tiene que conocer o asesorarse en materia de cuáles son las normas que hay que cumplir, digamos. Y lo importante es cuál es el efecto que puede traer aparejado su incumplimiento para la empresa. Pero es una visión más estratégica al respecto. Gracias. Tampoco es una labor, insisto, individual del oficial de cumplimiento que tenga sobre sus hombros la carga de esto dentro de la compañía. Tiene que ser una labor de toda la alta dirección de la empresa. El oficial de cumplimiento tiene que estar blindado y ser uno más de la alta dirección. Perfecto. En mi opinión, digamos. Sí, por supuesto. Bueno, nos llegaron dos preguntas que quiero juntarlas porque creo que apuntan a algo muy similar. Por su parte, Eduardo Muñoz pregunta, ¿qué opinión tiene fiscal de aquellas empresas que no se coluden, pero podemos ver que están operando con falta de competencia, ya que esto afecta la percepción por parte de los consumidores de que hay una posible colusión o incluso abuso? Y por otro lado, B. Rojas, no sé si es Victoria Rojas o Víctor Rojas, dice, cree que falta mayor difusión en las empresas de las buenas prácticas que ellos realizan, porque finalmente queda la sensación de que los malos terminan zafando sin mayores consecuencias y que no pasa nada o que realmente pasa muy poco. Entonces, ¿cómo se combina esta
esta sensación a veces de impunidad o por parte de los consumidores respecto a un potencial abuso o una situación de riesgo, con también la forma en que las empresas comunican los que están haciendo bien y también como las cosas que se han hecho mal. Sí. Bueno, muchas gracias, Fernández, muchas gracias a las preguntas. A Eduardo, que formuló la primera. Efectivamente, hay mercados en Chile que requieren de mayor competencia. Y nuestro trabajo diario es generar esas condiciones. Dentro de los recursos que tenemos y prioridades que tenemos, nuestro trabajo diario es detectar y sancionar a aquellos que están incurriendo en práctica anticompetitiva y en la medida que sea posible y con las herramientas que tiene la Fiscalía, generar también disminución a las barreras de entrada de los mercados y hacerlos más competitivos, porque estamos total y absolutamente convencidos que mercados competitivos se traducen en el corto, mediano y largo plazo en beneficios directos en precio, calidad y variedad a los consumidores nacionales. Eso es a lo que nos dedicamos con pasión todos los días, todos los funcionarios de la Fiscalía, con o sin estallido social, con o sin pandemia, y sabemos que hay temas preocupantes y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Y en cuanto a la segunda pregunta de B. Rojas, no sé su nombre, la verdad, pero bueno, se entiende. Creo que sí, efectivamente, hay muchas empresas que lo hacen bien. Estoy generalizando, naturalmente. Y naturalmente esto es una labor que le correspondería a las asociaciones gremiales, a las empresas mismas, difundir mayormente las bondades de su actuación. En todo caso, un tema, yo creo que las encuestas que yo he analizado al menos demuestran que los chilenos apreciamos enormemente la actividad empresarial. La vemos como el sustento del progreso personal y del progreso del país. Yo no he visto al menos pretensiones durante post-estallido social o durante la pandemia de estatizar los mercados, digamos, de reemplazar la actividad privada por actividad estatal. Lo que quieren la población, creo yo, son más y mejores mercados. Quieren profundizar los mercados existentes y en ese sentido, como en los mercados el principal actor siempre son las empresas, la población chilena valora la actividad empresarial. Lo que se produce a veces es que no creen en la empresa. Es una paradoja que he señalado, la paradoja de Feno, que creen en la actividad empresarial, en la bondad de la actividad empresarial como un todo, pero no confían en los mensajeros. Y curiosamente no confían en el mensajero al lado, porque las personas también, las encuestas tienden a mostrar que quieren mucho a su propia empresa, pero no quieren a la empresa al lado. La empresa al lado la usa ahora. Creo en la actividad empresarial, creo en mi propia empresa, pero no creo en el resto de las empresas del mundo que son todas malas y abusadoras. Eso es una cosa que demuestran las empresas, pero que no le corresponde a la Fiscalía relevar, sino que justamente a quienes se dedican a eso, digamos, a los mismos empresarios, creo yo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Tenemos otras varias preguntas en el chat, pero queremos ser súper respetuosos con tu tiempo y agradecimiento. Y antes de finalizar, quiero pasarle la palabra a nuestro presidente, Gonzalo Zair. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, fiscal. Realmente muy buena la presentación y muy clara. Un par de cosas para poner, por lo menos desde mi punto de vista, reflexionar y que tenemos que, y comparto muchas cosas de lo que usted dice. Yo creo que uno hay que ver también, las empresas han avanzado mucho, porque cuando uno ve los casos que obviamente que han sido reñidos y han tenido sus castigos, datan de más atrás por el proceso de que se demora la investigación y la sanción. Pero yo creo que muchas empresas han avanzado en forma importante, lo cual no quiero decir con eso que debemos ser complacientes, porque yo soy el menos complaciente de todo. Yo creo que uno siempre tiene que seguir avanzando más, pero creo que hay un tremendo avance. A mí, la palabra compliance, como usted también la dijo, a mí me complica mucho, porque finalmente se transforma en un checklist, y esto no es un checklist, esto tiene que ser un tema de convicción desde lo más alto de las corporaciones, desde lo más alto del gobierno corporativo, donde se pone el tono de la música, y además hay que acompañar esa música hacia abajo. Es fundamental. Si no hay convicción, el resto es cumplimiento y checklist. Y eso es lo que tenemos que lograr avanzar y
mover a los directores de las empresas a que se involucren mucho más y también los controladores, los dueños de la empresa se metan más y vean estos temas, porque realmente un mal resultado uno lo puede recuperar el siguiente año, pero una mala práctica destruye totalmente la compañía. Y por otro lado, también no debemos mirar esto, al mirarlo también como compliance, creo que uno tiende al desde, y uno tiene que estar por arriba del desde, siempre. Porque esa línea, digamos, de las leyes va a ir moviéndose. Y en la medida que uno está más arriba, permite también hacer cosas en conjunto y que no se tenga que mover tanto. No sé si me explico, porque es fundamental salvar la autorregulación. Y eso es fundamental, y que finalmente no tengamos que ser tan regulados, sino que tenemos que aprender a autorregularnos y movernos más allá de lo que la ley nos exige. Eso era un poco, por lo menos, mis reflexiones y lo que yo en las empresas donde yo participo como director promuevo mucho y trato de escuchar a los jefes de compliance. Es muy importante, hace un cambio tremendo en la sensación y cómo irradia todos estos temas hacia abajo. O sea, el hecho de crear, por ejemplo, un comité específico de sostenibilidad dentro de la empresa y de ética, siendo que no es exigido por la ley. Yo, en una de las empresas que yo participo, lo tenemos implementado. Creo que es muy sano, es un paso, como decía, más allá de lo que la ley nos exige. Creo que ese tipo de actitudes y desde lo más alto de los gobiernos corporativos es fundamental y necesario para seguir mejorando en todos estos temas. Siempre van a haber casos, van a haber cosas, pero uno tiene que ir mejorando permanentemente. Eso nomás. Muchas gracias, fiscal. Bueno, estamos bien justo en el momento de finalizar este encuentro, y quiero transmitirle nuestro sincero agradecimiento además por la excelente disposición tanto del fiscal Riesco como de su equipo, que nos apoyó enormemente en la realización de esta actividad. Queremos que sepa que cuenta con nosotros aquí, con la Fundación Generación Empresarial y todos nuestros asociados, con mucho interés de seguir viendo y conociendo las cosas que se van desarrollando a través de la Fiscalía, nuevos cambios legales. Aquí dejamos una puerta abierta de colaboración e intercambio de buenas prácticas, también como lo mencionaba Ramón Jara. Es nuestro interés seguir profundizando en estos temas. Y bueno, quería agradecerle mucho, fiscal Riesco, por su participación, a Copeuch, que es nuestro auspiciador, y a todos ustedes que nos acompañan hoy día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias y cuídense mucho todos. Nos vemos pronto en otro encuentro.